A continuación me referiré al contexto nacional. Vimos durante esta semana que los artículos 153 y 153A del Código Penal peruano consagran la trata de personas y las formas de agravación de este delito. Es importante recordar que estos artículos se encuentran dentro del título de delitos contra la libertad y específicamente en el capítulo de violación de la libertad personal. Se observó que en el Perú la mayoría de trata es de tipo interno, es decir, dentro del país, pero también es importante saber que hay algunos casos que acontecen afuera del Perú o hacia afuera, hacia el exterior. Quiero aquí nombrar uno de los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2014, que indica que ahora las dinámicas han cambiado un poco. Ahora se está hablando de trata intrarregional, es decir, el fenómeno que se presenta al interior de una misma región o zona. Por ejemplo, peruanos explotados en Bolivia, colombianos explotados en Argentina, entre otros. Esto es importante tenerlo presente para saber cómo se va modificando el fenómeno. A nivel nacional también quiero resaltar el sistema que tienen ustedes, RETA, de registro de información de casos de trata de personas. Al referenciar algunos de esos datos que tiene este sistema, en la investigación de la Universidad Católica del Perú se indica que en cuanto a la finalidad de las denuncias, en el caso peruano, hay una mayor presencia o registro de explotación sexual y explotación laboral. También algunos registros de trata de personas, de venta de niños y de mendicidad. Asimismo, se indica que la mayoría de casos tienen como víctimas a mujeres y niñas, lo cual refleja una vez más que la trata de personas es una de las formas en que se comete la violencia y la discriminación de género. El Perú tiene varios aspectos comunes a nivel nacional, pero es importante también tener presente la panorámica de cada región, de cada provincia, de cada distrito. No es lo mismo, por ejemplo, lo que ustedes conocen que sucede en Madre de Dios a lo que acontece en Puno, en Cusco, en Lima, entre otras regiones. Por ejemplo, los compañeros de la región de Cusco nombraban la práctica del padrinazgo, donde muchos padres entregan sus hijos porque creen que les van a dar una mejor educación, un mejor futuro, pero en realidad esos menores son explotados. En términos regionales se encuentra que en el Perú hay muchos contextos de trata de personas o explotación relacionados con la minería, la tala de madera, en algunos casos de la agricultura, las ladrilleras y construcción, por ejemplo, de polos de desarrollo como puede ser la carretera interoceánica. Los participantes de la región de Cusco decían cómo con la construcción de la carretera se han generado algunas situaciones o contextos de vulnerabilidad de derechos humanos. El grupo de Puno, por ejemplo, que ustedes saben que Puno es un departamento fronterizo con Bolivia, mencionaba el tema de la minería y cómo hay algunas creencias donde se cree que si los hombres tienen relaciones sexuales con menores de edad o con bebitas, como les suelen llamar, van a tener mejor éxito en sus labores, porque el oro va a salir de manera más fácil, va a brotar a la superficie. Estas creencias hacen que se faciliten espacios como los night club, donde a las menores se les recluta y tienen que convencer a los clientes para que consuman licor y muchas veces tener relaciones sexuales con ellos. Otros ámbitos a nivel de Perú donde se presenta la trata de personas o diferentes formas de explotación se refiere a las ladrilleras, las tejerías, pues donde hacen las tejas, también asimismo el trabajo doméstico. Situaciones también vinculadas al narcotráfico y, por ejemplo, a los servicios de transporte en los buses o en las combis.
Ante esta realidad, el Perú expidió la ley 28.950, que es conocida como la Ley de Trata y Tráfico de Personas contra estos fenómenos. En esta se modificaron algunas disposiciones del Código Penal y de otras legislaciones. Se determinó la asistencia y protección a víctimas, a peritos, a testigos. Asimismo, también regular el tema de los beneficios penitenciarios. Para la trata de personas se determinó una pena entre los 8 y los 15 años. Cuando hay circunstancias de agravación, esta pena puede aumentar de 20 a 25 años. Estas circunstancias de agravación no permitirán que la persona victimaria o responsable de la trata se acoja a beneficios penitenciarios. En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, se establecen en general penas que van desde los 4 hasta los 6 años. Y si el tráfico se cometió en circunstancias de agravación, esas penas irán de 8 a máximo 25 años. Es importante indicar que en la parte final de esa ley, especialmente en la sección de disposiciones complementarias, transitorias y finales, numerales 3 y 4, se refieren a la obligación que tiene el Estado peruano para, de manera directa o en asocio con otras organizaciones o sectores, poder ejecutar medidas de prevención de la trata de personas, teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos, también el de grupos vulnerables, y todo esto partiendo o teniendo siempre en la mira el principio de protección al interés superior del niño. Igualmente se señala la obligación para el Estado colombiano, para el Estado peruano de suscribir esos acuerdos, esos tratados bilaterales o multilaterales con otros estados para poder fortalecer el trabajo en la materia, es decir, especialmente en protección de víctimas, por ejemplo, peruanos que estén en territorio extranjeros, cómo facilitar esa repatriación de las víctimas, es decir, que vuelvan a sus lugares de origen siempre y cuando no corran un riesgo, y también la extradición de las personas victimarias. Asimismo, fortalecer los controles fronterizos y hacer el intercambio de la información migratoria. Para concluir esta parte, quiero destacar ese sistema que existe en su país, el sistema RETA, de registro y estadística del delito de trata de personas y conductas afines. Esto es muy importante porque un buen manejo de este registro va a permitir que poco a poco las políticas públicas se vayan ajustando y se vayan fortaleciendo. En cuarto lugar, abordaré la Política Nacional contra la Trata de Personas y otras formas de explotación, que sabemos que fue aprobada por medio del Decreto Supremo 001 del 2015 del Consejo Nacional de Política Criminal. Quiero destacar que esta política tuvo la participación de varios sectores de la sociedad peruana. Se contó con aportes del gobierno, del sector no gubernamental, asimismo de la academia y de las organizaciones internacionales. Se menciona en ese documento todas las instituciones públicas y privadas que aportaron al mismo. Esta política se aprobó por unanimidad por parte del Consejo Nacional de Política Criminal el 14 de noviembre de 2014, por lo cual en este mes de noviembre estará cumpliendo 2 años. Asimismo, luego, el Decreto Supremo que ya mencioné se profirió el 24 de enero de 2015. Por lo tanto, en el próximo enero cumplirá 2 años. En el artículo 1 de dicha política se determinan los ejes y los 3 objetivos de la misma. El primero, la prevención, el control y la reducción de la trata de personas y otras formas de explotación, atendiendo esos factores sociales y culturales que muchas veces la generan, la toleran o la facilitan. En segundo lugar, la persecución y sanción, y en tercero, la atención, la protección y la recuperación de las víctimas. Como eje transversal se encuentra la intervención local focalizada. Los enfoques que establecen son 3.
el de género, el intercultural y el de derechos humanos. Estos tres permitirán una correcta comprensión de la trata de personas y un abordaje integral del fenómeno. Sabemos que existen algunos roles o tradiciones que muchas veces generan discriminación y violencia, como por ejemplo sucede en algunas modalidades de la trata de personas. Se comparte a continuación el esquema que aparece dentro de la política en comento. El artículo 5 de la política mencionada determina cómo debe ser la participación de los gobiernos regionales y locales en materia de iniciativas y de mecanismos y herramientas para el seguimiento y monitoreo y evaluación de la política nacional. Se establecen unos 8 lineamientos generales y de cada uno de ellos se derivan unos lineamientos más concretos o específicos. En los lineamientos generales encontramos estos temas: asuntos de intervención focalizada con apoyo de la cooperación, reducción de tolerancia social a ciertas prácticas, control y fiscalización, intervención en espacios de explotación, fortalecimiento del sistema judicial penal, fortalecimiento de la atención y protección integral a víctimas, tanto nacionales cuanto extranjeras, y recuperación y reintegración efectiva de la víctima. Como ejemplo, recordaré que el lineamiento general 1 determina, abro comillas, intervención e implementación focalizada de la política nacional contra la trata de personas, priorizando estrategias de prevención, persecución o protección, según la problemática identificada, y promoviendo la cooperación entre los órganos gubernamentales a nivel central y local. De este primer lineamiento general 1 que acabo de leer, se derivan 3 lineamientos específicos. El primero, la creación de espacios de coordinación y consulta a nivel central y local que promuevan la ejecución de estrategias para luchar contra la trata de personas y sus formas de explotación, estableciendo para ello competencias y funciones exclusivas y o compartidas de sus miembros. Esto es de gran importancia porque realmente permitirá la creación de espacios de coordinación interinstitucional que sean de cierta manera permanentes, que tengan cierta trayectoria en el tiempo y que faciliten no solo el diálogo, sino un buen conducto de comunicación entre lo nacional y lo local. En segundo lugar, establece el diseño y la implementación de planes locales contra la trata de personas y sus formas de explotación, que aborden las características particulares del fenómeno en cada región del Perú, estableciendo acciones y estrategias, indicadores y metas e instituciones que intervienen por cada uno de los lineamientos generales y específicos de la política nacional a desarrollar por espacios de coordinación y consulta local. Este lineamiento también es de gran trascendencia, pues permite que cada región tenga su plan local, así como lo tiene Madre de Dios, y metas con las instituciones que participan. En cuanto a los indicadores, se deben ir construyendo de manera coordinada y se deben desarrollar teniendo en cuenta los lineamientos de la política nacional a nivel del Perú y los instrumentos y realidades locales en Madre de Dios. En tercer lugar está el diseño de herramientas de gestión que permitan el adecuado monitoreo y seguimiento a los planes locales contra la trata de personas y sus formas de explotación. Este último lineamiento permite hacer un monitoreo constante y un seguimiento a lo determinado en los planes locales contra la trata de personas para que se desarrollen de manera adecuada y, en caso de detectar vacíos, deficiencias o inconvenientes, poderlos identificar y subsanar. En quinto lugar, abordaré las generalidades del Plan Regional contra la Trata de Personas Madre de Dios 2016 y 2021.
Es importante advertir que este documento seguramente lo podrán conocer ustedes en las próximas semanas cuando se divulgue por parte de las autoridades pertinentes. Es importante, y antes de entrar en las generalidades técnicas de dicho plan, recordar algunas características de Madre de Dios. Ustedes mejor que yo conocen la realidad de su región, pero a continuación me permito mencionar algunos puntos que se referencian en ese documento regional. El primero, Madre de Dios es una región fronteriza con Bolivia y Brasil. Internamente colinda con los departamentos de Ucayali, Puno y Cusco. Esas fronteras se convierten en corredores para migrantes en situación irregular, entre ellos ciudadanos haitianos. Se presenta el tráfico ilícito de migrantes. En segundo lugar, geográficamente, Madre de Dios es el tercer departamento del Perú con mayor extensión territorial. Y así lo reconoce el plan regional. Además, se indica que tiene 3 provincias y 11 distritos. Como tercer punto, Madre de Dios cuenta con una amplia biodiversidad y riqueza hídrica. Se conoce a Madre de Dios como la capital de la biodiversidad del Perú, y así se menciona en el plan regional. Esa riqueza ambiental e hídrica también se ha visto afectada por la contaminación, entre ella la del mercurio, derivada de actividades como la minería y la tala ilegal de madera. Históricamente se recuerda en el documento Plan Regional, citando a Juan García Morcillo, la época de producción cauchera y el sometimiento, además de la esclavitud a la cual fueron sometidos los indígenas. Actualmente en Madre de Dios existen varias comunidades indígenas, lo cual también constituye un importante elemento, especialmente para tener en cuenta y proteger esa diversidad étnica y cultural, además la pluralidad vigente. En quinto lugar, en el plan regional se determina que Madre de Dios tiene una poca densidad poblacional si se le compara con otras regiones del Perú. Mayoritariamente la población es masculina, correspondiente al 57%, es decir, a 80.690 hombres, y el equivalente al 43% corresponde a 59.818 mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del año 2016, incluidos en ese plan regional. Se indica que en Madre de Dios la población en su mayoría tiene menos de 44 años de edad. Se expresa también que, abro comillas, los niños de 0 a 14 años representan el 28% del total regional, mientras que el 26% se encuentra en el rango de 15 a 29 años y otro 26% entre 30 y 44 años de edad. En cuanto a las actividades económicas en el plan regional, se indican la extracción de petróleos, de gas y de minerales. Asimismo, también la manufactura, la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, actividades de construcción, de administración pública y defensa, entre otras. Se indica también la presencia de economías informales, que se relacionan con la demanda directa o indirecta de víctimas de trata, ya sea en situación de explotación laboral o sexual. Por ejemplo, en el contexto de Madre de Dios, y lo vimos en el video de entrevista del profesor Haris Mujica, todo lo que acontece con la construcción de vías, como la carretera interoceánica, las situaciones de explotación en trata, en el caso de la minería, y la tala ilegal de madera en zonas como La Pampa. Y la importancia sobre todo que pueden tener profesionales como los de la salud, porque muchas veces son los que primero tienen ese contacto o ese conocimiento con personas que posiblemente sean víctimas de trata. En séptimo lugar está que la población económicamente activa se ocupa en sectores como el comercio, la agricultura, asimismo también
los transportes y comunicaciones, hoteles y restaurantes. En cuanto a la educación y las aulas hay algunas deficiencias o problemas. Por ejemplo, en cuanto a servicios básicos que cuentan estos lugares, a su infraestructura. Asimismo, se pretende reducir el porcentaje de alumnos repitentes o que tengan que repetir algún año, especialmente en secundaria. Fortalecer las capacidades docentes. También reducir la brecha de género que existe, especialmente en la secundaria. Incrementar la oferta y la calidad de la educación superior, especialmente la técnica, la pedagógica y la universitaria, y ampliar la oferta educativa en el sector rural, entre otros aspectos. En Madre de Dios también se presenta la violencia familiar y sexual, lo que agudiza ciertos contextos de vulnerabilidad o mayor peligro ante la trata de personas u otras formas de explotación. Madre de Dios se considera como una de las regiones del Perú que tienen situación crítica ante la problemática de la trata de personas. Veamos en las siguientes imágenes algunos sitios de Madre de Dios. El plan regional también indica como un antecedente el Plan Regional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, que había sido aprobado por la Ordenanza 012 de 2010. Se señala también que, y abro comillas, sus objetivos específicos fueron los siguientes. Primero, generar conocimiento sobre la trata de personas en el departamento de Madre de Dios. Segundo, informar y educar en torno al problema en el departamento de Madre de Dios. Tercero, vigilar en materia preventiva la existencia y surgimiento de focos de trata de personas. 4. Vigilar el cumplimiento de la Ley 28.950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 5. Registrar y sistematizar adecuadamente las denuncias y los procesos judiciales en casos de trata de personas. 6. Preservar y salvaguardar los derechos de los testigos en los procesos de trata de personas. Y 7. Atender a las víctimas y facilitar su recuperación y reinserción. 7. Atender a las víctimas y facilitar su recuperación y reinserción. También se incluye que este plan, que sirvió como antecedente, en su implementación se hizo a través de la Mesa Regional Multisectorial Permanente de Trabajo contra la Trata de Personas en Madre de Dios. Asimismo, se indica que, como este plan no tenía unidades de materia numérica o porcentual, después se elaboraron anualmente planes de trabajo por cada uno de los ejes de intervención que determinaban responsables, unidades de medida, indicadores, metas y cronograma específico. Esto es importante que lo tengamos como un antecedente histórico. Posteriormente se hizo el balance de ese plan de acción que existió en el año 2011 hasta el 2016, partiendo de estos 7 objetivos específicos. Y se hizo la evaluación y posteriormente eso sirvió como antecedente del plan regional que se divulgará próximamente y es específico para Madre de Dios. Entonces, luego, en relación con el plan regional, se determina un modelo de gestión de 4 pilares. En primer lugar está el encadenamiento de políticas públicas, en segundo lugar una planificación objetiva, en tercero la formación de subgrupos de trabajo y unidades de gestión descentralizada y por último el monitoreo, la evaluación, la difusión, la transparencia de resultados y la gestión del conocimiento. Sobre el encadenamiento de políticas públicas, es importante mencionar que ahí se vinculan los instrumentos nacionales que existen, no solo en trata de personas y otras formas de explotación, sino en otros temas relacionados o vinculados como la niñez, la violencia de género y el desarrollo. Por ejemplo, en temas de desarrollo se indica o se une con el Plan de Desarrollo Regional concertado para Madre de Dios 2014-2021.
Lo anterior va reflejando cómo es ese encadenamiento, ese engranaje, esa relación estrecha entre todas las políticas públicas, que es necesaria para que éstas sean una realidad y se ejecuten de manera adecuada. En cuanto a la planificación operativa, se establece que en los meses de noviembre se hará ese trabajo, revisando objetivos y productos esperados, utilizando los instrumentos de planificación y evaluación, modelos y matrices ya diseñadas. Esto es porque se establece para hacer todos los meses de noviembre. También se incluye, con relación al tercer punto, la formación de subgrupos de trabajo de la mesa regional. Esos subgrupos tendrán cada uno sus responsabilidades y se propone crear 6 subgrupos, partiendo del fortalecimiento de capacidades, el de monitoreo y evaluación, el de incidencia pública y política, la asistencia y protección a víctimas, el de persecución y sanción y por último el de registros y bases de datos. Por último se encuentra el pilar del monitoreo y evaluación, difusión y transparencia de resultados y gestión del conocimiento. En este pilar se establece, abro comillas, el plan ha sido elaborado tomando en cuenta unidades de medida para facilitar su monitoreo y evaluación. Todas las actividades serán reportadas a través de un instrumento de información con enfoque de género y para eso ya se hace un anexo, que es el anexo 1. Estas constatarán físicamente en las instalaciones de la Gerencia de Desarrollo Social y serán utilizadas en el proceso de monitoreo y evaluación a cargo del subgrupo responsable. Se realizarán evaluaciones periódicas al plan regional, así como los planes operativos anuales. Estas permitirán realizar los ajustes necesarios a ambos instrumentos de gestión. Los resultados serán consolidados en un informe anual que se presentará con motivo del Día Nacional contra la Trata de Personas, 23 de septiembre, y estará a disposición de la ciudadanía en plataformas virtuales e institucionales. Por otra parte, se fortalecerá un sistema de registro de caso de las entidades que conforman la mesa regional y se trabajará en la consolidación de una base de datos unificada. Y se determina ya para finalizar que respecto a esto último se incidirá en 2 niveles de gobierno. En el nacional, con las entidades que cuentan con registros de este tipo, para fortalecerlos, particularmente en lo que corresponde a la identificación de la trata de personas y su diferencia con otros delitos, y en lo regional, para establecer criterios comunes para el registro de casos y la formulación de bases de datos en el nivel de gobierno, que permitan la elaboración para la toma de la decisión. Cierro comillas. Esto es muy importante porque, como vemos, también vincula una labor de difusión, de información hacia la ciudadanía. Se busca una participación de todos los sectores y esa es una pauta que se debe tener en cuenta para la eficacia de las políticas públicas. Por otra parte, en cuanto a la planificación regional 2016 a 2021, se establece teniendo en cuenta los lineamientos nacionales, es decir, lo que existe a nivel país en Perú, y a partir de objetivos estratégicos y específicos regionales, se determinan también los resultados esperados y los indicadores. También se establecen actividades, metas anuales responsables y fuentes de verificación. Encontramos en este plan regional, que próximamente ustedes lo conocerán, algunos indicadores. Se proponen, por ejemplo, espacios de coordinación interinstitucional, planes operativos regionales y subregionales anuales, sensibilización, reportes operativos y acciones de fiscalización y control, estrategia regional para la identificación y atención integral de población vulnerable, prevención con la comunidad educativa, registros de casos de trata para que estén actualizados y con información desagregada. Estos son ejemplos de indicadores. ¿Qué nos van a permitir los indicadores? Son esas unidades de medida para evaluar realmente qué se ha hecho y qué se puede mejorar. Algunos clasifican los indicadores en indicadores de desempeño, es cómo están operando los funcionarios,
cómo están realizando sus funciones. Indicadores de monitoreo para controlar cómo se está haciendo todo el procedimiento, toda la atención. Y los indicadores de evaluación para ver ya los productos, qué aspectos positivos tienen, qué fortalezas y qué debilidades. Recordemos que las debilidades también se pueden compartir no como algo solo crítico, sino como aspectos para mejorar y desafíos. Estos indicadores son los que permiten conocer, analizar, monitorear y evaluar lo que pasa o lo que se está haciendo en las actividades de prevención, investigación y sanción penal y la asistencia a las víctimas, que sabemos que son los 3 ejes fundamentales y objetivos determinados en la Política Nacional Peruana contra la Trata de Personas. Es fundamental, y también cuando se publique y se difunda este documento, que ustedes detalladamente lo analicen, estudien el Plan Regional de Madre de Dios y se lo apropien en ese ejercicio cotidiano de sus actividades. Muchos son fiscales, jueces, otros trabajan en organizaciones. Es importante conocerlo y aportar en su aplicación, en su debida ejecución. Para concluir, vimos que la trata de personas es aquel fenómeno de vulneración de derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, en donde se les esclaviza, se les cosifica, se les concibe como objetos. Es importante saber que se vulnera la dignidad humana principalmente, pero también otros derechos y garantías fundamentales que ya vimos: derecho a la salud, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de ejercer profesión u oficio, entre otros. Los instrumentos internacionales y nacionales contemplan las conductas, los medios y los fines que debe tener la trata de personas. Asimismo, se habla de lugares de origen, tránsito y destino. Estos lugares son muy importantes para analizarlos ante un posible caso de trata de personas. Los instrumentos internacionales también contemplan esas obligaciones que deben tener los estados y de cierta manera también los particulares, como pueden tener las empresas, si utilizamos una visión amplia del derecho y damos aplicación al principio pro homine, es decir, la interpretación que garantice mejor los derechos del hombre. Se analizó la situación del Perú y particularmente de la región Madre de Dios. Comparten algunos aspectos y en otros se diferencian. Asimismo, es importante darles a continuación unas breves recomendaciones finales para que tengan unas pautas en la aplicación de las políticas públicas. En primer lugar, la importancia de fortalecer la comunicación y la interrelación permanente entre lo local y lo nacional, vinculando no solo lo que se determine, por ejemplo, desde Lima como capital, sino también escuchando a las regiones, a las provincias y a los distritos, llegando a los lugares donde se necesita más. Tener en cuenta espacios e instancias como el grupo que tienen ustedes de trabajo multisectorial, permanente contra la trata de personas, los grupos regionales, entre otros. La pertinencia de contar con espacios como este, donde se comparta, se conozca y se articulen esfuerzos. Cada uno desde el ámbito donde trabaja puede realizar importantes aportes y de hecho ya los están haciendo. Otra pauta es importante en cuanto a que se debe analizar otros aspectos o sectores vinculados a la trata de personas o que pueden, por ejemplo, ayudar a disminuirla. El sector educativo, el tema, por ejemplo, de la nutrición, de la pobreza, el tema de la asistencia a las víctimas, todo eso hay que articularlo para que podamos entre todos disminuir la trata de personas y algún día eliminar esta abominable práctica de la faz de la tierra. Tener en cuenta algunas experiencias como el caso colombiano, en donde se han articulado sistemas de prevención a través del Código Internacional de Code, vinculando a taxistas, empresas hoteleras, restaurantes, para que puedan contribuir a la prevención del fenómeno, especialmente en materia de explotación sexual infantil. Investigar y actuar en zonas de control fronterizo con otros países, por ejemplo, teniendo en cuenta que Madre de Dios es fronteriza de algunos de ellos, y también a nivel interno con otros departamentos del Perú. Ustedes saben, por ejemplo,
cuáles son regiones de origen, tránsito y destino. Involucrar al sector privado, a las empresas, es muy importante ir abriendo ese camino. Por último, reitero mis agradecimientos por sus valiosas participaciones durante toda esta semana en los foros y también a los organizadores por la posibilidad de haber participado en este curso. Finalmente, encontrarán también los enlaces a 2 videos, el primero de una víctima de la India que sobrevivió a la trata de personas y ahora está trabajando para que víctimas como ella puedan reinsertarse laboralmente a la sociedad, capacitándose, aprendiendo algún oficio. Y el segundo es de una fotógrafa que documentó varios aspectos de la trata de personas y lugares de explotación en el mundo, en ladrilleras, en sitios vinculados a la explotación sexual, entre otros. Mil gracias y cualquier cosa me pueden escribir.